¿Qué tal, chicos y chicas? Buen día. Vamos a comenzar ahora con nuestra clase de conocimiento del medio. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a repasar un poquito un tema que ya habíamos visto en unas semanas anteriores, ¿sí? Bien, que son los 5 sentidos. ¿Recuerdas cuáles son los 5 sentidos? Acuérdate que son las partes de nuestro cuerpo que nos ayudan a recibir toda esta información por medio de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, una cosa es la parte del cuerpo que me ayuda a desarrollar mi sentido. Entonces, tenemos 5 sentidos. ¿Recuerdas cuáles son? Aquí tenemos las imágenes. A ver si te acuerdas cuáles son los 5 sentidos. Bien, vamos a iniciar. El sentido del olfato, que lo percibimos por medio de la nariz. El sentido del tacto, que lo percibimos por medio de nuestras manos o cualquier parte de nuestro cuerpo que tenga piel. El sentido del gusto, que lo percibimos por medio de la boca. El sentido de la vista, que lo percibimos por medio de nuestros ojos. Y el sentido del oído, que lo percibimos por medio de nuestras orejitas. Muy bien. Hoy en especial vamos a trabajar con un sentido. Vamos a ver si puedes adivinar qué sentido vamos a trabajar el día de hoy. Vas a identificar los siguientes sonidos. Ahora identifica este. Bien, son 2 sonidos diferentes, ¿verdad? Muy bien. ¿Puedes decirme el primer sonido de qué se trató? Te lo vuelvo a poner. Exacto, son aplausos. Y el siguiente sonido es de un teléfono. Muy bien, chicos. ¿Cómo identificamos estos sonidos? Bueno, los identificamos por medio del oído. ¿Qué parte del cuerpo me ayuda a desarrollar este sentido? Pues nuestras orejitas, ¿verdad? Tenemos 2 orejitas. Bien, por medio del oído, si ustedes se han fijado en su oído tiene un espacio abierto que da hacia un conducto que entra hacia nuestra cabecita. Ese conducto permite que entre el sonido. ¿Qué sonidos podemos identificar por medio del oído? Pues todos los que queramos escuchar. Escuchamos la música, los sonidos de los pajaritos, el del teléfono sonando, el del timbre cuando tocan la puerta. Para eso nos ayuda el oído, para identificar los diferentes tipos de sonido que hay alrededor de nosotros. Pero entonces, ¿qué pasaría si este sentido de mi oído no funcionara bien? Pues no podríamos escuchar, ¿verdad? No podríamos oír cuando alguien nos habla. O simplemente, por ejemplo, cuando nosotros vamos cruzando por la calle y a veces no nos fijamos, pero hay quien nos toca el claxon del carro y entonces volteamos y sabemos que nos tenemos que parar. Pero si no lo escucháramos, pues imagínense qué sucedería. Pues a lo mejor nos atropellarían, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sucedería si no pudiéramos escuchar? Pues tendríamos que utilizar un aparato especial que nos permitiera oír mejor. Entonces vamos a ver, chicos, cómo es importante cuidar nuestros oídos. A lo mejor ahorita tú sientes que escuchas muy bien y que no tienes ningún problema, pero entonces, ¿cómo puedo hacer que esto continúe así? ¿Cómo puedo cuidar yo mi oído? A lo mejor en un momento pensamos que el oído no es tan importante, pero es bastante importante. Imagínate, es como lo que te digo, si no pudieras escuchar, ¿qué sucedería? Pues no podrías escuchar tu música favorita, pero no solamente eso. Por ejemplo, te pudieras poner en alguna situación de riesgo. A lo mejor hay ocasiones en que las estufas usamos ollas especiales
y esos ollas especiales hacen un ruido que nos avisa que a lo mejor tengo que bajarle un poquito la flama porque puede explotar. Y si no escucho ese ruido, pues a lo mejor puedo correr el riesgo de que me ocurra un accidente, tanto en casa como en la calle. ¿Te has dado cuenta que en la calle hay semáforos que suenan? Así es, esos semáforos son para personas que tienen problemas, por ejemplo en el caso de los oídos, en el caso que no pueden ver, pero tienen su oído y funciona muy bien. Pero entonces, ¿qué pasaría si tú no pudieras escuchar y al mismo tiempo no pudieras ver? Pues sería una situación muy difícil, ¿verdad? Muy bien, entonces ahorita nosotros que tenemos nuestro oído en perfectas condiciones, pues tenemos que cuidarlo para que siga así la mayor parte de nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a cuidar? Fíjate bien. 1. ¿Qué podemos hacer para empezar? No introducir objetos extraños a nuestros oídos, como un lápiz, un alfiler, hasta hay veces que se nos ocurren hasta meter frijoles o meter algunos botoncitos, cosas pequeñas a nuestro oído y eso nos haría daño. Imagínate, estás viendo la imagen, aquí está la imagen, mira, hasta un cotonete, exactamente chicos, hasta un cotonete es peligroso ponérselo porque no podemos medir qué tan dentro o tan fuera lo debemos de utilizar. Y podemos hasta rompernos una telita de nuestro oído que es el que nos protege de los sonidos. Y si nosotros rompemos esa telita, híjole, nos meteríamos en muchos problemas de salud. Aparte, el hecho de que no podamos escuchar también nos ayuda a perder el equilibrio. O sea, a veces vamos a estar moviéndonos de un lado a otro como una báscula porque el oído nos ayuda a eso. Aparte que los dolores de oído son muy fuertes. Muy bien, entonces ya vimos que primero no debemos de introducir objetos extraños a los oídos, ya aunque los cotonetes o los hisopos, pues por lo regular los venden para limpiarnos nuestros oídos, pues también nos pueden producir un grave problema. Número 2. No aplicar sustancias. A lo mejor en ocasiones has visto que se meten cositas o cosas líquidas a nuestros oídos, pero no debemos de hacerlo sin una receta médica. Si el médico no te dice que te pongas cierta sustancia, pues no lo hagas, porque puede ser peligroso. Y es lo que como te mencionaba hace un momento, hay una telita especial que es la que permite amortiguar el sonido, que no te lastime hasta la parte interna del oído. Y si nosotros echamos un líquido, a lo mejor esa telita se puede hacer todavía más delgada y destruirse. Y de esa manera, en vez de ayudar al oído a limpiarse, pues lo estamos perjudicando. ¿Qué otros cuidados debo de tener? 3. Evitar la exposición a ruidos extremos. Bueno, a lo mejor una vez escucharemos ruidos fuertes en una fiesta o nos pondremos cerca de un lugar donde haya mucho ruido, pero pues tenemos que procurar hacerlo lo menos posible. Por ejemplo, aquí es el uso de los audífonos, bocinas, aparatos electrónicos a altos volúmenes. ¿Por qué? Porque luego nuestro oído ya no se acostumbra a escuchar ese sonido, ese nivel de volumen, y que va a pedir más y más, al punto que los ruidos pequeños ya no los podamos percibir, ya no los podamos escuchar. Entonces, por eso es importante tener cuidado a la hora de utilizar este tipo de aparatos que tengan el volumen muy alto. No digo que no se puedan utilizar audífonos, pero sí tenemos que procurar que el volumen en que escuchemos sea bajo para que no perjudiquemos nuestro oído. 4. Realizarte un chequeo una vez al año. Dice, en caso de que presentes una enfermedad como diabetes, hipertensión, a lo mejor ustedes están chiquitos y a lo mejor pues no es necesario que ustedes en este momento reciban un chequeo, a menos de que sientan alguna molestia o que se nos haya ocurrido o se nos haya metido algo en el oído. Mientras no, pero ya que estemos un poquito más grandes, pues sí va a ser necesario que tengamos que ir con nuestro médico para que nos esté checando que nuestro oído esté funcionando correctamente y no necesitemos un aparato especial. 5.
En caso de que presentemos dolores, inflamación, sangrado o algo que salga de nuestro oído, pues tenemos que ir rápidamente al doctor para que él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. El oído es una parte de nuestro cuerpo muy delicada y aunque nosotros pensamos que no es tan importante, pues sí está conectada a muchas partes, sobre todo de nuestro cerebrito, de nuestra cabecita, y por eso es importante tenerlo que cuidar. Ya por último dice, es importante lavarse diariamente las orejitas y el oído externo con agua y jabón. Fíjate muy bien, no digo que no te lo laves, pero debemos de aprender a lavárnoslo y a cuidárnoslo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo con agüita y jabón? Dice solamente a la entrada de nuestro oído, evitando que el agua entre al canal de nuestro oído, porque a veces sí les ha tocado que vamos al mar o a alguna alberca y se nos mete el agua al oído. Así es muy molesto, en ocasiones nos causa molestia, pero a veces tarda mucho tiempo en salir esa agua y es muy incómodo y puede a lo mejor hasta desarrollarnos una infección en el oído. Entonces, ¿cómo debo de evitar la entrada del agua en el oído? Esto se consigue inclinando la cabeza hacia el lado que se está limpiando. En lugar de cotonetes, algunos médicos recomiendan utilizar las esquinas de nuestras toallas para poder eliminar todo ese jaboncito o la basurita que tengamos por la parte externa, o sea, por la parte de afuera de nuestro oído, y así mantenerlo limpio. Muy bien. Después de que ya explicamos cuidados y qué pasa cuando no nos cuidamos el oído, pues vas a realizar la siguiente actividad. Te vas a tu libro de conocimiento del medio. La actividad se llama Cuido y valoro mi sentido del oído. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a observar las 6 imágenes que están ahí. La primera indicación dice, encierra las acciones que debemos de realizar entonces para cuidar nuestros oídos. Y las vas a encerrar. Ya que hayas terminado esta actividad, vas a pasarte a escribir la parte de abajo. ¿De qué manera entonces tú cuidas tu sentido del oído? ¿Cómo lo haces? ¿Te alejas cuando hay hay mucho ruido en un espacio? ¿O te limpias tus oídos con toallitas? ¿De qué manera lo haces tú? ¿Cómo cuidas tus oídos? Ahora, después de que hayas realizado esta actividad, nos vamos a ir a la página 79. Dice, en México, 1 de cada 1000 niños nace sordo, mientras que otros pierden la audición debido a accidentes o enfermedades. Cuando perdemos el sentido del oído, pues hay niños que empiezan a desarrollar otras habilidades. En este caso, empiezan a aprender el lenguaje de señas. Dice, observa las imágenes de los días de la semana. Elige uno y comunícalo a un compañero con la seña que corresponde para que diga su nombre en voz alta. Como estos niños a veces nacen sin el sentido del oído, pues difícilmente aprenden también a hablar. Entonces ellos, en lugar de hablar por su boquita, no es que no puedan pronunciar palabras, sino que les cuesta un poquito más de trabajo porque nunca han escuchado hablar a alguien. Entonces, como no identifican cómo suena la letra, entonces ellos aprenden a hablar por medio de sus manos. Y de esa manera, las manos nos van diciendo palabras completas o letras. Y de esa manera ellos se comunican. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Otra cosa, también dentro del salón, pues sí debemos también de cuidar el sonido. Por eso también es importante respetar las reglas que trabajamos, como el de estar en silencio en los momentos adecuados. Porque también nos sucede que hacemos mucho ruido dentro del salón y ese ruido también lastima el oído. Tanto en casa como en la escuela tienes que aplicar estas reglas para que con el tiempo tu oído siga en excelentes condiciones. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Esta fue nuestra clase de conocimiento del medio. Nos vemos el día de mañana. Que pasen un excelente día. Bye.